Muy buenas a todos, señoras y señores. El día de hoy vamos a hablar sobre Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma es un chelista súper famosísimo, con una carrera extremadamente grande en música. Vamos a hablar un poco de la vida de Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma nació el 7 de octubre de 1955 en París, en Francia. Francés, así. Pero sus padres es Hiao Qiu Ma y Marina Lu, son chinos los dos, de padres chinos. Entonces, ellos emigraron de China, vivían en China, se fueron a vivir a Francia y Yo-Yo nació allá. Cuando ya tenía 5 añitos de edad, ya empezó a tocar conciertos en público, así. Pero es súper pequeño, para un niño de 5 años tocar en público es impresionantemente pequeño. Y después se fueron a vivir a Nueva York, a Estados Unidos. En Nueva York hizo su debut en Carnegie Hall. Carnegie Hall es un auditorio súper famosísimo. Y tocó ahí cuando tenía 9 años de edad. Vamos a hablar un poquito sobre la educación, que es una parte bien curiosa de Yo-Yo porque Yo-Yo no estudió música. Él empezó a estudiar música desde súper pequeñito con el papá, porque el papá era violinista y era profesor de música. Entonces eso le impulsó completamente la carrera. Cuando él estaba en Nueva York, él, digamos que audicionó, porque en música las personas pueden entrar a estudiar música, no profesionalmente, pues pueden tener una educación previa en música en universidades o instituciones de música. Y en ese momento estaba el famoso Leonard Rose como profesor de Juilliard. Y Yo-Yo Ma estudiaba con él durante mucho tiempo. Pero él no se graduó ahí. Yo-Yo Ma no estudió música, sino estudió antropología. Él es antropólogo. Antropología es una carrera que estudia sobre las sociedades y el comportamiento de las personas. Es parecido a la sociología. Estudió en Harvard, o sea, súper buena universidad, de las mejores del mundo. Y se graduó de la universidad en 1976. Hizo una licenciatura de antropología. Y a partir de ahí, pues obviamente empezó a tocar con muchísimas personas alrededor del mundo, porque esa carrera y su habilidad para poder tocar el instrumento le abrió las puertas para conectarse con personas de otros países, de otras culturas, y así fue como impulsó muchísimo su carrera, muchísimo más. Él hizo un debut con la Filarmónica de Nueva York en 1978 y eso estableció el comienzo de su carrera como solista. A partir de ese momento empezó a tocar con muchísimas orquestas y muchísimos directores súper famosos alrededor del mundo. Obviamente él ganó premios. Increíblemente no ganó premios como competencias como por ejemplo la de Tchaikovsky o competencias específicamente de música, sino ganó premios, por ejemplo, el premio Avery Fisher. Avery Fisher es un premio que hay en Estados Unidos que se le da a personas que hayan contribuido a sus carreras artísticas en súper altísimo nivel. Entonces son personas que han impulsado, por ejemplo, el impacto de la música, como por ejemplo el violonchelo, como por ejemplo la flauta, instrumentistas. Y a partir de más adelante, unos años después, se empezaron a incluir cantantes también. Antes solamente eran instrumentistas. Y el premio solo se le daba a instrumentistas que tenían unas carreras exitosas en música. Obviamente toda esa educación él había tenido en música clásica. En ese momento él estaba prácticamente dedicado a la música clásica como solista, haciendo como giras, tocando con orquestas internacionales. Pero como él estudió también antropología, entonces él decidió conectar su carrera con la música que estaba haciendo. Y la forma como hizo eso fue, creó una cosa que se llama el Silk Road Ensemble, el ensamble de la ruta de la seda. Y es un ensamble que personas alrededor del mundo con diferentes culturas y diferentes tradiciones tocan en el mismo ensamble y hacen como una fusión entre música contemporánea y música tradicional. Súper interesante. Voy a dejarles los links para la información para que la vean abajo para que escuchen la música. Eso hace colaboraciones con músicos de todo el mundo y eso amplía muchísimo la diversidad y la sonoridad que ellos son capaces de hacer. Obviamente eso lo impulsó también muchísimo más su carrera gracias a que empezó a colaborar con artistas de talla mundial y de renombre, y no solo en la música clásica, sino en la música popular o música tradicional. Una de las cosas que hace también ese ensamble que yo mencioné, el ensamble de la Ruta de la Seda, es que ellos no solo tocan, sino también son pedagogos, ellos también enseñan. Es un proyecto que también sirve para darle educación musical a las personas alrededor del mundo.
y Yo-Yo Ma es el director artístico de ese proyecto. Otro aspecto que, por ejemplo, Yo-Yo Ma tiene es las grabaciones. Él tiene muchísimas grabaciones. Pueden meterse a YouTube y pueden escuchar cientos o miles de grabaciones de Yo-Yo Ma por todos lados, tocando cualquier tipo de estilo. Y él tiene grabaciones muy famosas. Entre las grabaciones más famosas de él, por ejemplo, son obviamente las suites de violonchelo de Bach. Él no ganó Grammys tocando las suites de violonchelo, pero ganó un Grammy, por ejemplo, tocando con una cosa que se llama el Great Rodeo Sessions, que son extensiones del Gran Rodeo. Y sí puede imaginarse, vacas y toros, exactamente. Ese grupo musical lo que se especializa en lo que es bluegrass, música tradicional de Estados Unidos. En ese grupo del bluegrass, sí, toca bluegrass y música clásica. El grupo ese funciona bluegrass y música clásica. Luego voy a dejar el link para que lo escuchen música en la descripción. Y los músicos que tocan en ese ensamble son, por ejemplo, Stuart Duncan, Edgar Meyer, Yo-Yo Ma, obviamente, y Chris Tile, que son súper excelentes músicos. Si pueden buscar cualquier información de cualquiera de esos músicos, pues búsquenla. Obviamente Yo-Yo Ma ha trabajado no solo con bluegrass, no solo música clásica, sino ha grabado álbumes de tango, ha grabado música de muchos géneros musicales diferentes. Y eso hace que sea un músico extremadamente diverso y complejo, que ha contribuido muchísimo para la educación musical y para la fusión de culturas, y es extremadamente importante. Hay muchos músicos que son, por ejemplo, puristas, que no son para nada amantes de Yo-Yo Ma, porque consideran que Yo-Yo Ma toca muchos géneros que no son música clásica, por alguna razón, y eso no les gusta. Les gustaría que solamente fuera especializado en música clásica. Sí, Yo-Yo Ma es un excelente músico y realmente recomiendo que todas las personas conozcan su trabajo. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver y nos vemos mañana.